Bueno, chiquillos, en esta reunión espero que quede absolutamente claro la temática que estamos viendo para que después, que es la próxima guía que vamos a realizar, esa sí la vamos a calificar. ¿Ya? Entonces, la idea es que hoy día quede absolutamente claro para que realice esa guía de manera satisfactoria. Entonces, recuerde que estamos nosotros planteando reacciones químicas con nuestros conocimientos ahí de nomenclatura inorgánica. Entonces, la próxima guía, chiquillos, la próxima guía va a ser calificada. Pero para eso, usted, la idea es que esta reunión pregunte todas sus inquietudes y vayamos ahí entre todos resolviéndolas. Hay chiquillos, fíjense, para los que están ahí mirando, hay una reacción ahí que yo voy a plantear. Una reacción que yo voy a plantear. Y la reunión pasada, si ustedes lo recuerdan, hay dos pasitos que yo debo hacer. Dos pasitos que yo debo hacer. Si no, si ya usted la sabe plantear, ahí va a depender de cómo la estrategia que usted utiliza para poder resolver esta y plantear esta ecuación química que vamos a realizar ahora. Pero fíjense, esta la vamos a realizar entre todos, tal como lo hicimos en la reunión pasada. Y fíjense, yo ahí les anoté los reactantes, que es el nitrato de magnesio y el hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿usted cómo tiene que operar ahí? Yo les dije que el primer paso es que nosotros planteemos aquello con su respectiva ecuación química, con sus respectivas fórmulas. ¿Por qué? Porque nosotros ahí viendo ahí cómo están ahí anotados esos reactantes, yo puedo ahí deducir cuáles serán los productos. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas siguen un patrón de un tipo de reacción, ya sea de descomposición, de combinación o de desplazamiento. Y la mayoría casi son de desplazamiento doble. Entonces, chiquillos, fíjense, ¿cuáles son esos dos pasitos? Lo primero es traducir aquello a sus respectivas ecuaciones. Fíjense. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando usted realice la guía. Lo primero es decir lo que me indica ahí. Nitrato de magnesio. Realicemos ese compuesto primero. Nitrato de magnesio. ¿Cuál es la clave aquí? El magnesio yo lo estoy uniendo al nitrato. Eso es lo primero. El magnesio yo lo estoy uniendo al nitrato. Magnesio lo busco, el nitrato lo busco en mi listita. Eso es lo primero. Realizando estos dos pasitos, no va a haber equivocación en cuanto a la formulación. Entonces, porque después se pueden olvidar de un 2, de la capacidad de combinación, de un 3 ahí, y les puede salir incorrecto el compuesto. Por lo tanto, ahí el primer pasito es magnesio lo uno al nitrato. ¿Por qué va el magnesio? Porque va el metal primero. Según las internacionales. Magnesio con el nitrato. Después que usted los anota, ahí recién se preocupa de la capacidad de combinación. Entonces usted dice, la capacidad de combinación del magnesio, ¿cuál es? Lo busca en su listita y se da cuenta y lo verifica que es 2. Por lo tanto, se la pasa al nitrato. 2. Y
Ahí después usted verifica la capacidad de combinación del nitrato, usted lo va a buscar en su listita y va a verificar que ahí sale NO3 menos 1. Por lo tanto, 1 es la capacidad del nitrato y se la pasa al magnesio. Ahí no es necesario colocarle un 1 ahí. Por lo tanto, queda ahí el nitrato de magnesio. Después, reacciona, dice, con el hidróxido de sodio. Primer paso es unir el sodio. Es unir el sodio con el hidróxido. El hidróxido, recuerden, hidróxido asocian el tiro a ese grupito OH. Primer paso, uní el hidróxido al sodio. Segundo paso, verifico las capacidades de combinación. Sodio, voy a mi listita, 1, lo pasa al hidróxido. No es necesario colocarlo, por lo tanto es 1, ahí nomás. OH, voy a mi, si lo tengo anotado en alguna parte, el OH tiene capacidad de combinación 1, se lo pasa al sodio. ¿Ya? Y ahí nosotros planteamos esa primera parte que es el reactante, los reactantes en este caso. ¿Algún comentario hasta el momento de esa partecita? ¿No? Recuerden esos dos pasitos. Magnesio con el nitrato y el hidróxido con el sodio. Después verifico ahí las capacidades de combinación. Y ahí, chiquillos, no va a haber lugar a equivocación. Si usted sigue metódicamente esos dos pasitos. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta, pero no de lo que está diciendo ahora. Es Ya, que, dígame. ¿usted mandó nuevas guías? No, no envié ¿No? no envié una guía. ¿Una? No envié. Ah, ok, ok. Sí, no envié. Gracias. Sí, Que porque pensé que... la otra que voy a enviar la vamos a calificar. Ah, ok, que Sí. ya me había asustado. No envié una guía. Ya, gracias. Ok. Entonces, chiquillos, fíjense aquí, miren, ya tengo planteados los reactantes. Entonces, ahora verifico, miren, compuesto, sigue desplazamiento doble. ¿Y qué es lo que dice el desplazamiento doble? Los extremos, es decir, el magnesio, lo voy a unir a ese. Y los interiores se unen entre sí. ¿Ya? Los interiores no me refiero a las entrañas, me refiero a los átomos interiores de aquí, es decir, el sodio con el nitrato. Ese es el patrón de desplazamiento doble. Por lo tanto, si yo aquí uno los extremos, es decir, el magnesio va a decir, no quiero más unirme al nitrato, quiero unirme al OH. Y como estos van a quedar solos ahora, se unen entre sí. Entonces, el primer paso, igual como los reactantes, primer paso, magnesio, ahora se va a unir no al nitrato, al OH. Primer paso. Segundo paso es que usted verifique las capacidades de combinación. Ahora, magnesio, ¿con cuánto está actuando? Eso no cambia, está actuando con 2, por lo tanto ahora usted lo tiene que pasar al hidróxido. Y ahora los interiores, refieren no a sus entrañas, no me refiero ahí a sus intestinos ni riñones. Aquí tengo los interiores. Entonces el interior es el sodio con el nitrato. Siempre el metal primero, chiquillos. Entonces el sodio con el nitrato. Primer paso. Segundo paso, verifico las capacidades de combinación. La capacidad de combinación, como el sodio aquí está actuando con 1, no va a cambiar acá, por lo tanto es 1 igual, se la pasa al nitrato. Y el nitrato está actuando acá con 1, no cambia acá, por lo tanto igual es 1. Y ahí yo ya puedo deducir y escribir con seguridad, chiquillos, con seguridad que los productos de esa reacción del nitrato de magnesio con hidróxido de sodio son hidróxido de magnesio y nitrato de sodio. Siguiendo esos dos pasitos absolutamente necesarios cuando uno está comenzando a plantear ecuaciones químicas, porque ahí va a salir sin error el compuesto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa primera reacción, siguiendo esos pasitos nomás.
Como yo leo aquello, la reacción entre el nitrato de magnesio con el hidróxido de sodio genera hidróxido de magnesio y nitrato de sodio. ¿Cómo lo supo? No es magia negra, no es que haya jugado la ouija, sino que yo pude aquí deducir a partir del patrón, que es una reacción de desplazamiento doble, pude deducir ahí esos productos. A partir de lo que estaba escrito aquí solamente, nitrato de sodio, nitrato de magnesio digo, con hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, si siguen esos pasitos en la guía, en la próxima guía, que va a ser calificada, no va a haber ahí derecho a alguna equivocación. ¿Alguna consulta de ese ejercicio? Chiquillos, quiero que el próximo, ahí lo podamos realícenlo ustedes. Realícenlo ustedes, estén ahí con un papelito a mano, o lo escriban ahí lo escriben ahí en el chat. Miren el segundo. Miren el segundo, si no les voy a ayudar. El cloruro de calcio va a reaccionar con el carbonato de sodio. Realice esa ecuación química, ahí con sus productos y todo. ¿Cómo quedaría? El cloruro de calcio reacciona con carbonato de sodio. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Y después la vamos a revisar. ¿Cómo quedaría esa ecuación? Carbonato de calcio reacciona con ya, vamos ahí a analizar lo que han escrito. ¿Ya? Vamos a analizar lo que han escrito. Entonces, lo primero que debemos ahí analizar y si siguen estos pasitos, tenemos, y para todos, chiquillos, para todos, ¿por qué sus compañeros llegaron a esos productos? Verifiquemos. Sigan estos dos pasitos, para aquel que todavía no está aquí con seguridad haciendo esto. Miren, cloruro de calcio, es decir, el calcio lo estoy uniendo al cloruro. Busco en mi listita de aniones, el cloruro es ese. Ese es el primer paso. El calcio unido al cloruro. Segundo paso, verifico las capacidades de combinación. Voy al calcio, verifico que es 2, se la pasa al cloruro. Voy al cloruro, verifico que es -1, por lo tanto es 1, se la pasa al calcio. Y queda así efectivamente. Más carbonato de sodio. Carbonato de sodio, es decir, el sodio lo voy a unir al carbonato. Ahí yo lo tengo. El sodio lo voy a unir al carbonato. Primer paso. Segundo paso, verifico las capacidades de combinación. Sodio, ya lo hemos trabajado tantas veces, 1, se lo pasa al carbonato. Voy a mi listita de anión, el carbonato, se lo pasa, que es 2,
se lo pasa ahí al sodio. Y ahí yo tengo esos compuestos. Compuesto sigue un patrón de desplazamiento doble, por lo tanto, exteriores, calcio unido con carbonato. Miren, chiquillos, los exteriores, calcio unido con carbonato. Calcio unido con carbonato. Primer paso. Segundo paso, verifique las capacidades de combinación. Haga el procedimiento nomás, para que se dé cuenta por qué llegaron al CACO 3. Se hace O3. Entonces, busco el calcio, tiene capacidad 2, se lo pasa al carbonato, 2. Busco el carbonato, verifico, como acá ya lo había notado, tiene capacidad 2 también. Y me va a quedar aquello. Pero, ¿qué pasa cuando eso sucede? Eso sucede, yo tengo que simplificar. Entonces me va a quedar simplemente el CaCO3, así como lo escribieron sus compañeros. Más los interiores, que es aquí el cloro con el sodio, por lo tanto va primero el sodio con el Cl. Y ahí verifico las capacidades de combinación como segundo paso, sodio 1, cloruro 1. Y me va a quedar efectivamente como producto de esa reacción CaCO3, carbonato de calcio y cloruro de sodio. Y es así como nosotros, ahí sus compañeros habían anotado la reacción completa con los productos incluidos que los sacó a partir de ese reordenamiento de átomos, que es el carbonato de calcio con el cloruro de sodio. Bien, chiquillos, para los que ahí llegaron a esa ecuación completísima. ¿Alguna duda de ese ejercicio? No, profe. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, chiquillos, fíjense aquí. La idea es que adquiera experticia en esto, adquiera rapidez. Y miren. Miren lo que dice aquí. Reacción de formación del cloruro de níquel 2. Reacción de formación del cloruro de níquel 2. Por lo tanto, aquí yo voy a generar como producto el cloruro de níquel 2 a partir de sus átomos constituyentes. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar representada por medio de una ecuación química esa reacción? Y la idea es que usted vaya anotando los tips, chiquillos. Ya, Divex, sí, ese es el cloruro de níquel 2, a eso lo vamos a formar. Héctor, ahí verifique el producto. Y vayan, chiquillos, ahí los demás anotando ahí los tips que vamos a dar en esta ecuacioncita. ¿Y por qué llegamos a aquello? Entonces, ¿cómo quedaría esta reacción? Ahí sí, sí, porque por reglas de la International United en las sales se va el metal primero. Ya.
Ahí, Sofía, en el enunciado yo le digo el cloruro de níquel 2, ahí sí. Ahí sí quedaría. Ahí sí quedaría. Entonces, para todos, chiquillos, para todos, y anoten estos tips para que no ahí cometan el error cuando realicen su guía. Dice la reacción de formación, por lo tanto, esto es una reacción de combinación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a generar el cloruro de níquel 2, es decir, el primer paso siempre, cloruro de níquel, es decir, el níquel unido al cloruro, primer paso. Segundo paso, verificar las capacidades. El níquel, ¿con cuánto está actuando? Voy a mi listita, tiene dos capacidades, pero aquí me dice níquel 2, me está indicando, señalando que debe actuar con 2, por lo tanto se la pasa al cloruro. El cloruro, ¿con qué está actuando? Voy a mi listita, ya debe saberlo que, y lo hemos utilizado bastantes veces, el cloruro tiene capacidad 1, por lo tanto se la pasa el níquel. Entonces, esta sal se formó a partir de la reacción de níquel, pero chiquillos, no vaya a cometer usted el pecado químico de colocarle ahí la capacidad 2. No, va solamente como átomo. Cualquier eh, átomo que no sean esos que yo les di en la listita, van representados ahí solo como átomo. Por lo tanto, yo sé que está actuando con 2 porque me lo está diciendo. Pero después cuando forme el compuesto, ahí yo le agrego el 2. Pero el níquel va solamente así. Más se formó el níquel reaccionó con cloro, por lo tanto reaccionó con eso, con cloro, pero no va a cometer también el pecado químico de colocarlo de esa manera, porque el cloro está en la listita que cuando se representa en una ecuación química, se representa como molécula diatómica. ¿Qué quiere decir eso? De esa forma, que no es la valencia o la capacidad de combinación del cloro, sino por efectos de estabilidad. Entonces, así quedaría la reacción de formación del cloruro de níquel. Si usted colocó el cloro primero acá, da lo mismo. Ese orden no altera. Por lo tanto, níquel más cloro forma aquello. Y ahí yo tengo la reacción de formación del cloruro de níquel a partir de níquel y cloro. Entonces, esta ecuacióncita estaba para que no se olviden de cuando usted tiene que representar el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo o el yodo en una ecuación, tienen que ir anotados con ese subíndice 2, que no es la capacidad de combinación, es para efectos de estabilidad. El cloro en la naturaleza es raro encontrarlo como átomo, sino como molécula. Lo mismo que el oxígeno. Es raro encontrar el átomo de oxígeno. Lo que nosotros respiramos es el O2, que es la molécula, porque es más estable así dos atomitos juntitos que solito. Entonces ahí tenemos la reacción de formación del cloruro de níquel 2. Anoten esos tips de esas moléculas diatómicas, que no se olviden. ¿Algún comentario de esta ecuación? Van siguiendo la idea, chiquillos, van siguiendo la idea para que después cuando realicen su guía no ahí estén dando manotazos de ahogado, no estén ahí caminando por las paredes, cómo se hace esto, rompiendo la hoja, y, no entiendo nada. No, esto sigue un patrón que si usted lo internaliza, esto es súper, súper fácil, chiquillos. Ya, vamos a la siguiente, chiquillos. La idea y el objetivo de esta reunión es que nosotros que ustedes adquieran esta experticia para poder plantear estas ecuaciones químicas.
esa reacción, chiquillos. Fíjense, sulfato férrico con el hidróxido de litio. Sulfato férrico con el hidróxido de litio. Sigan los pasos. Unir el sulfato con el férrico, es decir, con el hierro. Ese ICO me está indicando algo en la nomenclatura tradicional. Y después uno el litio con el hidróxido. ¿Alguien más quiere ahí anotar la ecuación a la que llegó? La idea es que la vayamos completando entre todos después de ahí usted plantearla solito. Pero quedémonos con esa Ignacia, con esa ecuación. Fíjense, ahí dice el sulfato férrico reacciona con hidróxido de litio y que nosotros planteemos la ecuación. Y quedémonos con esa ecuación ahí que realizó Héctor. ¿Ya? Y la idea es que nosotros la analicemos por qué llegó a aquello. ¿Por qué llegó a aquello? Entonces, chiquillos, fíjense, sigan los pasitos, y vamos a llegar ahí a la solución de por qué Héctor llegó a aquello. Entonces, chiquillos, fíjense, miren, sulfato férrico, lo primero es que nosotros traduzcamos eso que está en palabras a fórmula. Entonces, si usted se da cuenta, sigan los pasos. Sulfato férrico, es decir, el hierro, lo uno al sulfato. Primer paso. Ahora, segundo paso, verificar las capacidades de combinación. Entonces, el hierro. Entonces voy a mi listita, el hierro, ¿cuántos tendrá? Ah, miren, tiene 2 y 3. Esas son las capacidades del hierro. Por lo tanto, ¿cuál será? No, ahí no empieza a gritar, no empieza a llorar, no empieza a botarla, a pegarle al gato, nada de eso, sino que ahí férrico me indica algo. Ese terminación ico me indica que ese elemento en cuestión, que en este caso es el hierro, está actuando con la mayor capacidad. Por lo tanto, la mayor capacidad del hierro en este caso es 3. Por lo tanto, como es 3, se la pasa al sulfato. 3. Voy a mi listita de aniones, busco el sulfato, que ya tanto que lo hemos usado, yo creo que se debe saber. 2. Se la pasa al hierro. Y va a quedar el sulfato férrico, que es el Fe2, paréntesis SO4, paréntesis 3. Por eso que ahí llegamos a esa forma. Más hidróxido de litio, es decir, primer paso, siempre litio unido al hidróxido, y el hidróxido es el OH. Verifique las capacidades de combinación, vaya a la listita de donde tiene anotados los elementos, litio, se va a dar cuenta que es 1, se la pasa al OH, y el OH ya lo hemos utilizado tantas veces que ya debe saberlo, que su capacidad es 1, por lo tanto va a quedar LiOH. Patrón de desplazamiento doble, compuesto, externos con sus interiores.
nuestro intestino. Entonces, externo, el hierro ahora se va a unir al hidróxido. Primer paso, chiquillos, primero. Segundo, ahora usted entra en juego con sus capacidades de combinación. Entonces, el hierro, ¿con cuánto está actuando el hierro? Eso no cambia. Acá estaba actuando con 3, por lo tanto, acá igual está actuando con 3, solamente que ahora se la va a pasar al hidróxido. Y ahí 3. El hidróxido no cambia su capacidad de combinación, siempre es 1, se la pasa al hierro. Y ahí yo tengo el primer compuesto, que es el hidróxido de hierro 3, más los interiores, que es decir, ahora el litio se va a unir al sulfato. Primer paso. Primer paso, litio unido al sulfato. Y ahora, con toda seguridad, vaya a pasar al segundo pasito, que es verificar las capacidades de combinación. El litio, ¿con cuánto está actuando? Aquí está actuando con 1, aquí igual con 1, por lo tanto se la pasa al sulfato. Sulfato, ¿con cuánto actúa? ¿Con cuánto está actuando acá? Con 2, por lo tanto acá también con 2, pero ahora se la va a pasar al litio. Y ahí yo llegué a los productos de esa reacción del sulfato férrico con el hidróxido de litio. Y ahí quedó representado. Miren qué bonita esa ecuación. Fe2SO4, 3 reacciona con el LiOH para generar el Fe paréntesis OH3 con el Li2SO4. Y ahí yo tengo con toda seguridad escrito muy bien esos productos que se generaron en esa reacción. ¿Habían llegado a eso? ¿Habían llegado a eso los que lograron hacerla? Ignacia, que se había perdido ahí. No, es que en vez de haber puesto Li2SO4 había puesto Li3 entonces me perdí. Ya, pero ahí tiene que verificar solamente las capacidades ahí de combinación y seguir siempre esos dos pasitos. Es decir, ahí plantear la reacción y después ahí verificar las capacidades de combinación. Gracias. ¿Sí, niños? ¿Ah? No le digo sí a todos o no. ¿Alguien ya tiene dudas de este ejercicio para que puedas ahí plantearla? Vamos ahora a un ejercicio ahí que ustedes puedan ahí desarrollar. Tengo aquí otro. Vamos a aquí. Se dan cuenta de lo importante que es saber nomenclatura inorgánica para poder plantear estas reacciones. Y miren qué reacción tenemos ahora para que usted la pueda plantear y ahí trabajar con, si recuerda, estos compuestitos. Sigamos aquí entonces. Vamos a lo siguiente. Ahí yo tengo otra reacción, chiquillos. Fíjense, hidróxido de magnesio con el ácido clorhídrico. ¿Cómo quedaría esa ecuación completita?
La idea es que vayamos haciéndola entre todos. ¿Cómo quedaría esta reacción? Vamos planteándola con calma y siguiendo los pasos. Siguiendo los pasos. El Mister Hidróxido. Pero era ácido clorhídrico, parece. Sí, ahí, Josefa. Bien, Florencia, ahí te hicimos los productos. Analicémoslo entre todos, chiquillos, analicémoslo entre todos. Analicémoslo entre todos. Ya. Entonces, hidróxido de magnesio. ¿Se dan cuenta que las reacciones siempre van apareciendo los mismos compuestos? El ácido clorhídrico se les va a salir siempre, chiquillos, se les va a salir en innumerables ocasiones en química, el ácido clorhídrico. Entonces, sigan los pasitos. Hidróxido de magnesio, es decir, el magnesio unido al hidróxido. Primer paso. Segundo paso, verificar las capacidades de combinación. El magnesio, ¿cuánto tiene? Lo busco en mi listita. Tiene capacidad 2. Se la pasa al hidróxido. Y ahí yo tengo el 2 que lo coloqué ahí entre paréntesis porque todo el hidróxido toma esa capacidad del magnesio. El hidróxido tiene capacidad 1, ese grupo OH, y se la pasa al magnesio. Y ahí lo tengo listito. Después, el ácido clorhídrico. Recuerden, chiquillos, este es el tipo. Los ácidos hídricos son hidrógeno y el elemento en cuestión. Nada más que eso. No son oxoácidos. Entonces, tengo el hidrógeno más el elemento en cuestión, que es esto. Y el elemento en cuestión siempre actúa con la capacidad menor. Por lo tanto, aquí busco el cloro. ¿Cuál tiene la capacidad menor? Si verifican ahí en su listita, el cloro tiene capacidad 1, se la pasa al hidrógeno. Lo puede ver como cloro o como cloruro. Va a llegar al mismo resultado. Y el hidrógeno tiene capacidad 1, se la pasa ahí al cloro o cloruro si lo hizo de esa forma. Patrón de desplazamiento doble, compuesto-compuesto. Los interiores van a unirse y van a generar H o H. Cuando eso le ocurra, como habíamos dicho en las reuniones pasadas, H o H, eso es simplemente H2O. Más los exteriores. Si usted colocó los exteriores primero, da lo mismo. El orden no altera ahí el producto. Mg ahora con Cl, los exteriores. Entonces, Mg con Cl. Primer paso. Segundo paso, verificar las capacidades de combinación. Es decir,
El magnesio está actuando con 2, acá igual debe estar actuando con 2, solamente que ahora se le va a pasar al cloruro. Y el cloruro, que aquí el cloro está actuando con 1, se la pasa al magnesio. Y ahí voy a llegar efectivamente a esos productos, chiquillos, que corresponden una agua y esa salsita que es el cloruro de magnesio. ¿Algún comentario de este ejercicio? ¿Algún comentario de este ejercicio? No se olviden, anoten ese tip. Esos ácidos hídricos siempre son hidrógeno y el elemento en cuestión con su menor capacidad. Vamos bien, si tienen dudas, díganlo nomás, chiquillos, díganlo. Aclaren todas sus dudas ahora. Vamos a realizar las últimas reacciones. Una de las últimas, chiquillos. Ahora sí, al final igual, Ignacia, al final en todas se intercambian, Incluso ahí el agua, usted igual puede ver así, hidrógeno tiene 1, se lo pasa al oxígeno, y el oxígeno tiene 2, se lo pasa al hidrógeno. Una de las últimas reacciones, chiquillos. Ácido clorhídrico con el sulfuro de sodio. El ácido sulfúrico con el ácido clorhídrico reacciona con el sulfuro de sodio. ¿Cómo queda representada esa ecuación química? ¿Cómo queda representada esa reacción? Ácido clorhídrico reacciona con el sulfuro de sodio. Y la idea es que todos aquí vayan anotando los tips, chiquillos, vayan anotando los tips. ¿Alguien más llegó a ese resultado? Dígame. ¿Cómo? El sulfuro como es algo terminado en uro, eso corresponde a una sal. Por lo tanto, ese sulfuro usted lo tiene que buscar en su listita de aniones. Y en su listita de aniones debe estar anotado que el sulfuro es un azufre con carga 2 menos. Por eso que hay el sulfuro de sodio, como lo anotaron sus compañeros, queda el Na2S. ¿Por qué? Porque el sulfuro tiene capacidad 2, se la pasa al sodio. Sulfuro siempre es un azufre solamente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esta reacción, y por qué sus compañeros ahí llegaron a aquello que efectivamente está correcto, es lo siguiente. Ácido clorhídrico quiere decir que es el hidrógeno, es un hidrácido, recuerden, unido al Cl. HCl, el ácido clorhídrico, más sulfuro de sodio, es decir, el sodio unido al sulfuro.
segundo paso, verifique las capacidades de combinación. Sodio 1 se la pasa al sulfuro, sulfuro 2 se la pasa al sodio 2. Vamos a lo siguiente. Patrón de desplazamiento doble. Compuesto, tengo el H que se une al S, por lo tanto, ahí se forma otro hidrácido. Por lo tanto, el hidrógeno debe ir primero con el S. Las capacidades no cambian, chiquillos, por lo tanto, verifique el hidrógeno cuánto está actuando con 1, porque aquí está actuando con 1 y la del hidrógeno es 1, pasa al azufre o sulfuro, como quiera nomás. Y este S, que aquí está actuando con 2, porque acá igual está actuando con 2 los reactantes, eso no cambia, ahora se lo pasa al hidrógeno, 2. Y voy a los interiores, el interior es el cloro con el sodio, por lo tanto el sodio primero se une al Cl. Verifico las capacidades, que está actuando con 1, no cambia, se la pasa al Cl, y el cloro, que está actuando con 1, también aquí no cambia, se la pasa al sodio. Y efectivamente, ahí como anotaron sus compañeros, llegamos a esa reacción completísima, representada por la siguiente ecuación. HCl más Na2S genera ahí el ácido sulfídrico más cloruro de sodio. Y ahí tenemos completita esa ecuación. No se olvide que lo que preguntaba Dive, el sulfuro es un anión con carga 2 menos. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Algún comentario de este ejercicio? Y el último ejercicio, chiquillos, el último ejercicio. Es para ver si tienen anotado ese ion por ahí. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. La idea es que esté claro en esta representación de estas ecuaciones, de estas reacciones químicas, y a partir de estas ecuaciones. Y la tengo ya. La descomposición del cloruro de amonio. Este ejercicio está realizado para que no se olvide de ese catión, chiquillo, de esa especie que es el amonio, que a pesar de que está formado por átomos que son no metales, actúan como un metal. Entonces, la reacción de descomposición del cloruro de amonio genera ahí amoníaco y el cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Ok.
que ese cloruro de hidrógeno, si está disuelto en agua, se genera el ácido clorhídrico. La idea es que todos hayamos llegado a esa reacción o algo parecido. Entonces, chiquillos, fíjense aquí. La descomposición del cloruro de amonio. Es decir, primer paso, el amonio está con el cloruro. Por lo tanto, amonio, recuerden, NH4. ¿Con quién lo voy a unir? Con el cloruro. Ese es como primer pasito. Amonio unido al cloruro. Segundo paso, verificar las capacidades de combinación. Amonio, ¿cuánto tiene? 1, pasa al cloruro y el cloruro lo busca en su listita, sale con -1, por lo tanto también tiene 1 y va a quedar de esa forma. Cloruro de amonio. Lo vamos a descomponer. Es decir, va a producir o generar amoníaco. Recuerden, amoníaco, que es una especie, que es un hidruro, que nadie lo conoce por su nombre sistemático, que es el hidruro de nitrógeno, sino su nombre tradicional, que no sigue reglita alguna, que es el amoníaco, que es el NH3. Esos son uno de los, junto con el borano, usted debe ahí aprendérselo de memoria, chiquillos. El amoníaco, pero no solamente de memoria, sino porque es NH3. Recuerde que el 3 ahí es el que le pertenecía al nitrógeno y el, porque abajo del, como subíndice del nitrógeno hay un 1, es porque le corresponde ahí la capacidad del hidrógeno. Y ahí yo tengo el amoníaco, más el cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, es decir, el hidrógeno unido al cloruro. Verifico las capacidades de combinación y ahí yo tengo el HCl. Y ahí está completita esa ecuación como la había ya anotado Héctor. Cloruro de amonio, no se olviden, el amonio para que usted ahí lo anote y lo tenga en su listita y para que pueda ahí plantear esas ecuaciones en la realización de esta guía que les voy a enviar, chiquillos, a sus correos y al MySchool para que la realicen y me las envíen al correo. Ahí va a estar toda la fecha, ahí donde se va a recepcionar y esa guía va a ser nuestra primera calificación. ¿Les parece? Si sigue estos pasitos, no se va a equivocar en la formulación de los reactantes ni de los productos, porque si está escrito mal, así, la forma, utilizando las reglas de nomenclatura, va a estar mal su ecuación. Y la idea es que no haya, no haya cabida a errores. No, los químicos se van a apretar el estómago riéndose cuando usted dice silicio. Entonces, chiquillos, van a recibir esa guía, la van a ir desarrollar y la envían al correo. Ahí va a estar toda la información de cuándo va a estar la fecha. En ningún caso va a ser mañana, en ningún caso va a ser el próximo lunes, el próximo fin de semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillo? Díganme. Es que, profe, eso tampoco es respecto a la materia, así que Ya, dígame. No, sí, igual era de que eh, hay que hacer un video para una propaganda sanitaria en una de las competencias de la alianza y puede ya. incluir personal del liceo. Nos estábamos preguntando de que si usted nos podría ayudar o
participar del video. ¿Y qué Te es lo lo que hay que, agradeceríamos mucho. qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, la idea que se nos ocurrió, porque bueno, hay que tener como una historia y todo eso. La idea que se nos ocurrió era que alguien esté viendo tele y que en la tele ocurra como están entrevistando a un cantante que salió como el último hit y esa canción era como de las medidas de cuidado del COVID. Entonces después la persona que está viendo la tele fue como, Ya. no se le quedó pegada la canción y no sé, por ejemplo, mientras se va a lavar las manos, recuerda la canción. Fin. Ah, ¿y eso para cuándo hay tiempo? El 2 de julio. No, pero igual queda tiempo todavía. Sí, entonces si quiere formar parte, si tiene tiempo. Ya, sí, pues ahí me lo indican nomás cuando ya esté bien finiquitado todo, ahí me dicen qué tengo que hacer nomás, porque ahí donde no cacho mucho lo que tengo de... O sea, sí, nosotros pensábamos para que tampoco le tome tanto tiempo ser Ya, como la persona que estaba viendo la tele, porque es como ver tele. ya, y eso tengo que Pero, grabarlo. sí, Ya, o sea, igual más detalles le podemos decir al correo. ya, si ahí me envían al correo todos los detalles. Sí. Sí, ni un problema. Ya, Gracias, profe. ya, chiquillos. Entonces, yo les voy a enviar la guía de estas de reacciones que me la envían al correo. Ahí va a estar toda la información sobre fecha de entrega y todo. ¿Les parece? Sí, todo bien. Ya. Entonces, chiquillos, que tengan una excelente tarde ahí en su clase de lenguaje después. Que estén súper bien. Yo ahora me tengo que ir a otra clase. Que estén súper bien, chiquillos. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, chao a todos. Hasta la próxima. Chao. Igual. Chao, profe, cuídense, que tenga un bonito día.